día de preparación para todos aquellos que nos están viendo en este día, viernes ya, por la gracia y la misericordia de Dios. Quiero que en este día estemos felices y contentos, ¿verdad? No sé si nos estás viendo tempranito o en la tarde, ya listos para recibir el santo sábado de nuestro Dios. Quiero darte de antemano, ¿verdad? Feliz sábado, feliz día de preparación. Que la paz de Dios pueda reinar en tu corazón y que a pesar de los problemas y las dificultades que pueda haber, en este día estemos listos para regocijarnos con nuestro Dios y nuestro Creador. Estamos estudiando en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Estudiamos la lección de escuela sabática número 3, ya, fíjense qué rápido se pasa el tiempo, que lleva por título La ley como educadora. Y el versículo para memorizar nos dio allá en Deuteronomio 6 al 5, ¿verdad? Que nos dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero claro, estoy dando nada más la introducción porque nunca debemos de abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Sin antes hacer una oración. Pero para eso también, para concluir ya y cerrar con broche de oro esta semana, como toda la semana estuvo con nosotros, ¿verdad, Irma, la hermana Irma? Así también hoy, para concluir día viernes, está con nosotros ella, para que juntos demos por terminado la lección número 3, ¿verdad? Y esperamos que ustedes nos puedan seguir acompañando en este día. ¿Vamos a orar, Irma? Vamos a orar, pastor. Claro que sí. Oramos, queridos hermanos. Querido Padre Celestial, en este día de preparación, Señor, te pedimos que tu amor y tu misericordia esté con cada uno de mis hermanos. De aquellos que nos están viendo por primera vez, oh Padre Celestial, y quieran conocer tu palabra, que tú los lleves al lugar correcto para que ellos comprendan cómo tu ley no ha caducado, Señor. Amén. Cómo tu ley nos sirve para educarnos, para vivir en esta tierra completamente apegado a tus mandamientos y a tus requerimientos, Señor. Gracias por ese ser precioso que murió en esa cruz por cada uno de nosotros, que vino a cumplir lo que para el hombre era imposible, Señor, y gracias a Él podemos nosotros hablar contigo, Señor del cielo, aún en este velo. Padre Celestial, te pido por Irma, te pido por mí, para que resumamos esta lección lo más hermoso que podamos. Y sobre todo te pido, Señor, por todos aquellos que nos están viendo en este momento, para que tú les abras el entendimiento, Señor, y te busquen completamente a ti, y que no pongan las miras en los hombres, oh Dios misericordioso. En tus manos los encomendamos y nos encomendamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, la lección de hoy nos habla y nos estamos concluyendo la lección número 3, la ley como educadora. Y ya el día viernes, donde nos trae el título para estudiar y meditar, me gustó leer, la verdad, en vez de hacer un resumen completamente de todos los días que estuvimos, me gustó lo que trae, ¿verdad? Y por eso dije, mejor vamos a hablar de eso. En el libro de Mateo, el capítulo 22, Mateo capítulo 22, donde nos da el gran mandamiento desde el versículo 34 al 40, nos dice esto la palabra de Dios. Mateo 22, desde el versículo 34 nos dice esta la palabra de Dios. Nos dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Versículo 35 de Mateo 22. Y a uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, lo querían tentar a Jesús, y le pregunta, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjense qué pregunta le hizo nada más para tentar a Jesús este maestro. Jesús en el versículo 37 de Mateo 22 le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, este
es el primero y gran mandamiento, le contestó Jesús. En el versículo 39 nos dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no concluye nada más con eso, sino dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos versículos, como Jesús lo resumió, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está resumido la ley de Dios. Y ejemplo, como lo vimos ayer en el día jueves, nos habló de que ejemplo lo tuvimos en esta tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y leímos Deuteronomio, ¿verdad? La lectura bíblica que fue Deuteronomio 6:5, igual que nos dice. Oh, queridos hermanos, la lección del día viernes nos dice, el amor, base de la creación y de la redención. Es el fundamento de la verdadera educación. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera educación? El amor. Porque si amamos nosotros no vamos a querer que nuestros hijos anden y aprendan cosas que no deberían de aprender, sino por amor vamos a querer que aprendan algo provechoso para sus vidas. Y lo más provechoso que pueden hacer es amar a Dios primeramente. Y lo demás viene por añadidura. Dice, esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es amar al Señor de todo tu corazón, ¿verdad? Lo que nos leímos ahí. Amar al ser infinito, omnisciente con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. Fíjense, está hablando que todo el cuerpo, la mente y el alma, eso es que nosotros debemos restaurar a la imagen de Dios. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, la ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, al par que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. La educación, página 16. Fíjense qué mayor ejemplo nos dio y cómo Jesús lo resumió estos dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y el segundo es semejante a esto. Si nosotros, en esta vida que tenemos aquí, en esta escuela de la vida, vamos a Dios completamente, queridos hermanos, sin reserva alguna, Él está más dispuesto a enviar su palabra y su sabiduría a nosotros para que no fracasemos en esta tierra. Así que yo te invito de todo corazón a meditar en estos dos grandes mandamientos que está resumido los 10. Ama a Dios primeramente con todo tu corazón, como lección de vida para nosotros, y ama a tu prójimo. En eso depende la ley como educación, como educadora de nuestra vida terrenal. Irma, quisiera agregar algo, sí, pastor. Quisiera agregar también una nota que está aquí muy importante, donde dice, la Biblia y su mensaje de creación y redención deben ser el centro de toda educación cristiana. Y hablando en relación a toda la semana que estuvimos nosotros hablando, ¿no? de todo lo que ya mencionamos nosotros, hay aquí una pregunta, pastor, que dice, ¿de qué sirve tener grandes conocimientos de ciencia, de literatura, de economía o ingeniería, si finalmente nos espera la segunda muerte en el lago de fuego? ¿De qué nos sirve ganar todo aquí en la tierra? Si la restitución y la paga de ese conocimiento vano es la muerte.
Exacto, es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, hay otra pregunta y dice, ¿qué significa tener una educación cristiana y cómo podemos nosotros, como iglesia, encontrar por todos los medios una manera de que todos nuestros miembros puedan obtener esa educación? O sea, vemos nosotros que estudiamos a través de toda la semana que la verdadera educación es que tú pongas la palabra de Dios como guía, que eso fue lo que hizo Josué, porque por eso fue que Josué fue exitoso, ¿verdad? Porque él hizo de la palabra su guía. Y es lo mismo que se nos está dando el consejo aquí. La Biblia, su mensaje de creación y redención, debe ser el centro de toda educación cristiana. Así es. O sea, estamos aquí teniendo el tema de qué es la verdadera educación o cómo la ley nos educa. Y entonces aquí se nos dice, bueno, la ley te va a llevar a que tú puedas tener vida eterna, primeramente, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de la ley, que tú tengas una guía de cómo debes de dirigirte. Aunque, pastor, ahorita, y ya es como muy, la gente ya lo dice mucho, ¿no? Dice, bueno, la ley pues ya no está vigente, pero vemos nosotros en Mateo que dice, el mismo Señor con palabras de Él dice, no he venido a abrogar la ley. O sea, Él no ha venido a eso, ¿verdad? Él no ha venido a eso. Él a lo que ha venido es porque eventualmente por la ley, como estudiamos en esta semana, por la ley vamos a ser juzgados. Claro. Y dice que la ley es eterna, justa, buena, ¿verdad? Y también dice que cuando el Señor venga, dice, y estaba leyéndolo, pastor, creo que es en el conflicto de los siglos que está, donde dice que en la segunda venida el Señor sobrepasa la ciudad y aparece la ley de Dios arriba, 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 y luego encima aparece un arco iris, donde nos muestra que la ley siempre va a estar vigente, nunca va a dejar de existir como la tenemos nosotros o como se nos dice, ¿no? Y así es, Irma, y durante esta semana que estuvimos estudiando, ¿verdad?, juntos la palabra de Dios, fíjate que tú nos hablaste de Josué, ¿verdad? Pero también hubo otro personaje más ahí. Que no lo mencionamos. Sí, ¿verdad? Pablo, también uno de ellos que casi no mencionamos, ¿verdad? Otro personaje fue, a ver si lo recuerdo bien, Ezequías, como él, que te dije, ¿verdad? Hasta te dije, ¿cómo lo podíamos resumir todo eso en las tres cosas, verdad? Obediencia. Fue resumido todo como obediencia. Y la obediencia, queridos hermanos, estando en este mundo, es la que perdura. El ser diligentes en cumplir los mandatos de Dios estrictamente como Él lo quiere, tiene mucha recompensa. Lo hemos visto en el transcurso de esta semana con todos estos personajes que nosotros vimos. ¿De qué nos sirve, hermanos? Nada más te pongo a pensar esto. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo? Si lo leímos ahorita, ¿verdad? Que al final de toda esa ganancia, el habernos separado de Dios por ganar al mundo, por tener todo el conocimiento, y estamos hablando de que no es malo tener el conocimiento del mundo, de las cosas buenas que tiene el mundo, sino el detalle es hacer a un lado la santa palabra de Dios y enfocarme en el mundo. Pastor, es como se dice, entonces, ¿es malo tener dinero? No es malo tener dinero. Lo malo es el amor que le tienes al dinero. Porque el Señor tampoco dice, oh, bueno, tú vas a ser un pobretón. No, o sea, si tú tienes la capacidad y el Señor te ha prosperado en ese sentido de que tú puedas tener recursos, pues amén. Pero entonces que esos recursos no se vayan a convertir, como diríamos nosotros, en tu Dios, que entonces te olvides. ¿Quién te dio esos recursos? Los recursos te los dio el Señor para que tú puedas hacer buen uso de ellos, pero no podemos hacer buen uso de ellos si no ponemos la palabra de Dios como nuestra guía, porque entonces sí vamos a cambiar los valores y vamos a decir, oh, como diríamos, ¿verdad? Como Nabucodonosor, oh, es por mí, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Pablo que mencionó el pastor, donde está mencionando que dice Pablo, ¿no? De los judíos, pues más él, de esto, pues más él. Podíamos quizás hasta malinterpretar y decir, hoy, pues es que el Pablo está exaltando allí el yo, ¿verdad? Y no es así, o sea, vemos nosotros desde un principio que hay dos fundamentos muy esenciales
para que tú puedas tener éxito en esta vida, que fue lo que obtuvo Moisés, lo tuvo Jesús, que fue precisamente la humildad y la abnegación. O sea, son dos características bastante que hay que cultivarlas porque aquí se nos muestra donde dice que el Señor aprendió a obedecer, pastor. O sea que podemos ver nosotros ahí que ni siquiera Jesús diríamos, bueno, pues es que el Señor era el Señor y tenía el poder. No, Él dice que Él aprendió, y ya estudiamos nosotros a través de la semana donde vimos, ¿verdad? O mencionamos que el Señor Jesús aprendió todas estas, este crecimiento porque María es la que le enseñaba. ¿Y de dónde ustedes creen que María aprendía? ¿Era de la propia sabiduría de ella? No, ella tenía al Señor, ¿verdad? Como su educador, podríamos decir, pastor, claro, ¿verdad? Que lo mismo nosotros tenemos ahora. O sea, nosotros no somos menos a lo que fue el pueblo de Israel. No, somos aún mayor, Irma, porque ahora sí que afortunadamente, correcto, ¿verdad? Nosotros se nos fue dejado legados imprescindibles que el pueblo antes no tenía. Ahora tenemos un gran mayor conocimiento, porque lo que pasaron ellos está escrito para que nosotros no tropecemos y agarremos los consejos mucho mejores que tenemos, ¿verdad? Así es. De ellos. Y aparte de eso, tenemos un legado hermoso, ¿verdad? Que nos dejó el Espíritu Santo a nosotros, esos libros maravillosos, lo que tú decías, ¿verdad? Que hay promoción, ¿verdad? En esos libros, ¿verdad? Del Espíritu de profecía. Aprovechemos, queridos hermanos. En vez de gastar para ciertas cosas que a veces no tienen provecho, mejor utilicemos para algo provechoso, ¿verdad? Que es la santa palabra de nuestro Dios. Pero en las notas nos pidió que leyéramos en el devocional a Exaltada Jesús del 10 de abril. Hay que comparar la escritura con la escritura, ¿verdad? Correcto. Y nos habla de Isaías 28, capítulo 28, versículo 10, que nos dice, porque mandamiento tras mandamiento, ¿verdad? Sobre mandato, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Eso nos dice, ¿verdad? Isaías 28, 10. Fíjense qué nos dice el Espíritu Santo con referente a este versículo que estamos viendo. Estamos sumamente agradecidos de poseer la segura palabra profética, nos dice. Amén. Así que ninguno de nosotros necesita ser engañado. Ninguno de nosotros necesitamos ser engañados. La palabra de Dios nos está diciendo, fíjense, nada más para concluir porque el tiempo es un resumen. En el día jueves vimos que ¿quién era nuestro mayor ejemplo? Jesús. Si Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿nosotros necesitamos ser engañados? Necesitamos que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? Pone aquí tu mano y vas a ser sanado, como hay los engaños modernos y tantas gente caen, hermanos. O sea, ¿por qué caemos en esas desgracias? Porque simplemente no vamos a nosotros a esto, ¿verdad? Que es las santas escrituras que nos hacen a nosotros, queridos hermanos, sabedores y conocedores de lo que Dios nos está pidiendo. Si nosotros vamos ahí, muy difícilmente podemos ser engañados con respecto a lo que Dios nos está pidiendo. Bueno, pastor, es interesante porque dice, no sé si creo que es en el libro de Mateo, donde dice que el enemigo va a descender, o sea, viene con nosotros con grandes engaños, ¿verdad? Oh, sí. Como el anticristo. Y dice que si fuere posible, tratará de engañar aún a los escogidos. Entonces, si nosotros no queremos ser engañados, necesitamos nosotros estar bien cimentados en la palabra. En el conflicto de los siglos, hermanos, hay un capítulo muy hermoso que se llama, o lleva el título, Nuestra única salvaguardia, y está ahí en el conflicto de los siglos. Tómense tiempo para que ustedes puedan leer este capítulo y ustedes se puedan dar cuenta cómo, si nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestra guía, como dijo el pastor, muy difícilmente vamos a ser engañados. Corremos el riesgo, sí, pero si estamos en la palabra y tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de discernimiento espiritual, no creo que difícilmente vamos a ser engañados. Así es de que les invitamos para que adquieran estos libros, les invitamos para que hagan de la palabra de Dios su guía y de esta manera podamos salir como Josué, victoriosos, exitosos. Amén. En seguir los caminos del Señor, en no irnos a la izquierda ni a la derecha, sino mantener una rectitud de espíritu y mantener, como decía allí, una integridad total en la cual
por medio de nuestras acciones estemos nosotros exaltando el nombre del Señor, Amén. ¿verdad? Y de esta manera pues educar a nuestros hijos, Claro. a nuestros jóvenes, que gracias a Dios pues se abrió el canal en inglés, pastor. Así es. Y eso va a ser una grande bendición para muchos jóvenes. Creo que el Señor está abriendo puertas para que este medio de televisivo podamos nosotros Evangelismo. adquirir Ujú. puedan ustedes adquirir más conocimiento a través de este canal. Bueno, vamos a terminar, Irma, pero no sin antes hacerle un recordativo, ¿verdad? Así Para es. todos aquellos que quieran asistir el sábado a la iglesia, les voy a Correcto. decir en qué iglesia estoy yo. Yo estoy en la iglesia de Bellflower, en el 10.035 de la Washington Street, ¿verdad? Allá en la ciudad de Bellflower. El código postal es 90706. Todos aquellos que quieran acompañarnos el día sábado, estamos a partir de las 9 de la mañana hasta la puesta del sol. Y no se Amén. olviden también la campaña que hay con el pastor Hugo Gambetta en Anaheim, ¿verdad? Igual que se está llevando a cabo la pura verdad. La pura verdad, tanto en inglés como en español. Y la para que no haya dirección, la pretexto. dirección de la iglesia de Anaheim es el 2045 West Ball Road en Anaheim, California. Que Dios los bendiga Les entonces. esperamos. Y ahí están todos cordialmente invitados y que lo hayan disfrutado. Fue un placer estar esta Amén. semana con ustedes Amén. en sustitución del pastor Víctor. Y aquí estamos para servir y alabar el nombre de nuestro Dios en todos los puntos que Él Amén. nos disponga, ¿verdad? Para que estemos contribuyendo con este ministerio. Dios Que les bendiga. Feliz sábado. Amén.